Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, es séptima temporada, como siempre felices y contentos. Ya hicimos más de 250 entrevistas acá por Canal Metro y también obviamente por nuestro canal de YouTube. Hoy un compilado con las mejores partes que hicimos con economistas, con especialistas hablando de la Argentina. Obviamente estoy hablando de Agustín Echevarne, también de Miguel Bogiano y también de la señorita López Calvo. Así que vení, sentate al límite de Gritalo y disfrutá de las entrevistas. ¿Qué pensás de estos meses, estos pocos días, casi 3 meses del gobierno de Milei? Bueno, una puja de poder por reducir el déficit fiscal. La síntesis es esa. Por supuesto, creo que con el debate de la ley bases se terminó poniendo de manifiesto qué era lo que estaba defendiendo cada uno de los participantes. Si te pones a pensar, se han destapado varias ollas muy grandes que además uno va entendiendo que estaban hace algunas décadas. Los fondos fiduciarios los puso Menem. Durante el gobierno de Macri no se escuchó nada de eso. Está desintermediando los planes sociales, que obviamente había gente que ganaba con el negocio de la pobreza. Ahora, hace 24 horas aprendimos acerca de el negocio de los seguros que hacía Alberto Fernández, poniendo un broker de seguros amigo. Y además una cosa es la comisión que cobraban acá, pero el negocio grande eran los reaseguros afuera. Los pasajes con aerolíneas y distintas cosas que te vas enterando que cuando uno empieza a hacer la cuenta, uno se da cuenta que una parte importante del déficit fiscal era y es robo. ¿Y qué pensás acerca del tema? Bueno, porque se hablaba del 40% de pobreza, o sea, todo esto que estás diciendo, aparte, estas partidas discrecionales, emitir, lo que causa más pobreza. ¿Viste? En un momento uno no la decís, como la pobreza no la ves, pero la pobreza está acá, ¿no? en la puerta de tu casa. Y tenemos una cantidad enorme. Y de repente salió, no sé quién, de la UCA, los que estudian la UCA, de repente, ¿no? esta nueva encuesta que sacaron que había pasado el 40 al 57% de la pobreza en los primeros 2 meses que está cobrando Milei. Entonces decís, viste, y obvio que fue primera plana de Clarín. ¿Qué opinas de eso? Para mí la pobreza, el 60% ya estaba en diciembre. La pobreza es muy sensible a pequeñas variaciones en la inflación, por cómo se construye, la pobreza en Argentina. Así que es probable que la metodología haya dado un número así. Porque, por supuesto, los ingresos los mantuviste fijos y tuviste un salto enorme en precios. Así que sí, efectivamente, el ingreso real cayó fuertemente. Ahora, también es cierto que el gobierno ha dado una especial atención a los más vulnerables y también ha sacado del medio a todos los intermediarios que mordían de los planes, eso hay que decirlo. Literalmente le robaban a los pobres. Se cansaron de robar a los pobres. Y después, no es exactamente lo mismo, pero está relacionado. Cuando le preguntaban hace un tiempo a Grabois de qué trabajaba, te decía que era maestro, que estaba en la universidad, que hacía esto y lo otro. Ahora resulta que se había olvidado que estaba administrando este fondo fiduciario de no sé cuántos miles de millones de pesos, 60.000. Bueno, mirá vos. Te lo olvidaste ese detalle. Si vos no lo nombraste, si vos no quisiste nombrar que estabas adelante de ese fondo, y es porque algo non santo estarías haciendo y no querías nombrarlo. Es así de fácil. Ahora que niega él que estaba al frente. Bueno, el tema no es cuánto van a tener que pelearla y lucharla para poder sacar a la Argentina adelante, más allá de la verdad que el apoyo internacional que tiene Milei, el reconocimiento y el fenómeno mundial que es increíble. Pero primero estás exteriorizando todo lo robo que hacía la política, los distintos kioscos de la política que son innumerables, y te garantizo que seguirán apareciendo kioscos. Sí. En el INADI había una cueva adentro, una cueva que cambiabas dólares. Imagínate, pero donde toques hay algún curro armado. Entonces, sí, déficit fiscal, todo lo que quieras, pero ¿y cuánto era déficit fiscal y cuánto se estaban robando? Entonces, esta batalla de exteriorizarla tenés que dar, porque si no,
tampoco queda claro por qué querés atacar ese problema. Y además me parece, yo creo de forma acertada, que eso es lo que sostiene la imagen del presidente, y la gente no es tonta, porque si te pones a hacer una pequeña cuentita, decís, pero cuando Macri estuvo en el poder estas cosas también estaban. Entonces, ¿qué pasó? ¿No las vio o miró para el costado? Porque esto no viene de ayer. Entonces, ¿qué hacemos? Milei no es el cambio, Milei es una patada en la mandíbula. Entonces, ¿qué cambio? ¿Qué cambio? Cambia un jugador, entra uno, sale el otro, que están pegando una patada voladora en la mandíbula. Vamos a salir un poco de Argentina, vamos a hablar Dale. de todo lo que está pasando en el contexto internacional. Pero bueno, eso tiene que ver también con todo lo que hizo Javier Milei, ¿no? Que salió a recorrer el mundo, estuvo por Italia, estuvo por Israel, estuvo por Estados Unidos en este último congreso del CEPAC, ¿no? ¿Cómo viste todo eso? Bueno, lo que estamos viendo es alguien que ya hoy es un líder internacional súper reconocido, donde incluso el expresidente Donald Trump le dio un papel muy importante en esta convención. Así que me parece que el mundo en realidad se está debatiendo, ya no hay más izquierda y derecha de mi manera de ver. O está bien, estarán alineados, pero acá la verdadera discusión es quiénes quieren vivir de los impuestos y el trabajo de otros y quién quiere vivir de lo propio. Y ese debate está en todo el mundo. Entonces, lo que estamos alineados con la derecha, queremos vivir de lo nuestro y no le queremos pagar nada a nadie. O bueno, nada, algo razonable, pero no quiero que me saquen un tercio, ¿no? O la mitad, ¿no? Sí, como pasa en Europa, ¿no? Como le dijo el periodista italiano, ¿no? Pero es que está lleno de gente en el mundo que vive de los demás. Y toda esa gente está asociada a la izquierda. En ideas, en ideología, en visión. El socialismo es yo quiero vivir de los otros. Pero fíjate lo dramático. No hay un país del mundo que haya sido exitoso haciendo eso. Entonces es como que me diga, mira, yo tengo un auto de 5 ruedas. ¿Qué tal? ¿Lo hiciste? Sí, pero no anda ninguno. Pero los autos de 5 ruedas son los mejores. Bueno, tenés un problema psiquiátrico. ¿Entendés? Todos los que apoyan... Fíjate que a Miriam Bregman la acorralaron no hace tanto preguntándole, creo que fue Fantino, ¿por qué? ¿En dónde había funcionado la izquierda? Y le reconoció que en la Unión Soviética ha sido un fracaso, que en Corea del Norte había sido un fracaso, que en Cuba había sido un fracaso. Bueno, dedícate a otra cosa. ¿Por qué no te pones a ver las cosas que funcionan? Entonces siguen hablando con un idealismo adolescente. Vos podés ser socialista si tenés menos de 18 años. Si tenés más de 18 años sos tonto, no socialista. Sos un especialista en economía, en política. ¿Cómo fue y historiador también, de contar un poco la historia de la República Argentina? ¿Cómo fue que te dedicaste a esto? Bueno, yo me dedicaba a las finanzas y la verdad es que me fue muy bien. Fui presidente del National Bank of New York, manejaba fondos de inversión en Argentina, pero que eran de fondos de emerging markets, o sea, trabajábamos en monedas, en bonos, en acciones, en el mundo entero, que entre paréntesis me sigue fascinando, ¿no? Sí. El mundo de Wall Street es realmente fascinante. Pero en el 2001 escribí un artículo en La Nación que creo que lo titulé La X de la pobreza. Y mostraba cómo la pobreza en el mundo bajaba, cómo la pobreza en Chile se había destruido y cómo la pobreza en Argentina subía, ¿no? Y desde entonces hice una primera organización que fue Democracia Directa, después hice unas cuantas más hasta que llegamos a Libertad y Progreso. Y ya hace 17 años vendí mis empresas, tenía una consultora justamente que administrábamos fondos y asesorábamos bancos, AFJP, sociedades de bolsa, AFJP que ya no existen, pero en ese momento estaban todavía muy en boga, y decidí dedicarme 100% a esta fundación con dos objetivos. Un objetivo que es lo que hoy se llama mucho la batalla cultural, pero era la idea de mejorar el debate político en Argentina e incorporar las ideas de la libertad, que me parece que estaban bastante tapadas en Argentina. Hoy no, pero hace 20 años atrás estaban bastante tapadas. En casi todos los lados en Argentina, cuando yo decía que era liberal, me decían, lo que vos decís está muy lindo, pero no digas que sos liberal. ¿No? Te decían, porque si decís que sos liberal, se les cierran los oídos y ya no te quieren escuchar más.
Creo que eso cambió y era parte de lo que nosotros nos propusimos. Y el otro tema era hacer políticas públicas. E hicimos 5 libros, manuales de políticas públicas en salud, educación, justicia y por supuesto temas de economía, de cómo resolver los problemas y más. Pero mucho pasa por cambiar las ideas, porque las ideas importan. ¿Cómo te imaginas ahora la Argentina, ¿no? ¿Cómo tienen que suceder estos cambios un poco para que funcione, ¿no? Porque realmente fueron como los botines de punta este gobierno contra el sindicalismo, contra las mafias, contra un montón de lugares donde era muy difícil. O sea, está encriptado desde el año 2000 todo esto. Sí, yo veo como, tengo un gran optimismo que a mí me da la juventud. O sea, yo veo un cambio en la juventud muy grande y lo veo incluso desde antes de que asuma Javier, incluso de que antes de Javier empiece a entrar en política, o que esté más francamente en la política, que fueron los últimos 4 años. Yo venía viendo un crecimiento de la juventud en las ideas de la libertad, pero las ideas de la libertad en el sentido de la autonomía personal. O sea, vos ser libre. Y para ser libre tenés que ser independiente. Vos no sos libre si dependés de un cheque de un político que te da un plan social o una pensión por invalidez que no corresponde. No sos libre, no sos plenamente libre de ninguna manera. La libertad la vas adquiriendo y la vas desarrollando. Y para eso tenés que desarrollar tu carácter, desarrollar tus habilidades y ser autosuficiente. Y yo veo que hay un tema en la juventud que está prendiendo muy fuertemente ese tema. Incluso de un arraigo, y por eso surgió mucho lo libertario, que lo libertario es independizarte del gobierno. Fíjate que en Argentina es uno de los lugares donde los bitcoiners más se desarrollaron. Sí. Porque el bitcoin es poner un handoff al Estado. Es decir, yo me doy cuenta que a través de la moneda nos estafan. Y no solo con el peso argentino. También Sí, estafan. las regulaciones, es verdad eso. Pero me refiero que también internacionalmente, con el dólar, también te estafan. Sí. Hoy un dólar vale la mitad de lo que valía hace 20 años. Claro, en términos argentinos, la mitad es lo que valía hace, no sé, 5 meses. Exacto. Pero en Estados Unidos también te sacan, porque que te saquen la mitad en 20 años es muchísimo. O sea, nosotros estamos como fuera del mundo, porque estamos en una escala tan dramática que sacar la mitad en 20 años te parece la estabilidad absoluta. Pero no es la estabilidad absoluta, te están estafando. Y por eso surge el Bitcoin. Y acá había chicos en Argentina que se estaban escribiendo con Satoshi, que era el que inició la idea del Bitcoin, es decir, la moneda que no se va a tocar, que la oferta ya está definida y nadie más va a poder agregar a esa oferta. Más, sí. Sí, el tema de la emisión es una enfermedad de todos los políticos mundiales, donde yo creo que un poco Javier Milei movió este avispero internacionalmente, sobre todo en Europa, ¿no? Sin duda, Javier para mí actuó como un gran catalizador, como que había todo esto que estaba en ebullición, de alguna manera estaba en la periferia, y él les dio como la antorcha, prendió la mecha. Y entonces surge como una luminaria impresionante y se ilumina al mundo en alguna medida. Y por eso cuando hace el discurso en Davos, por ejemplo, yo le escribí un discurso para Davos y me dice, sí, bueno, algo voy a usar. No usó nada, ni una palabra, porque lo que él hizo fue mucho mejor. 23 minutos, cuando uno mira lo que él hizo en Davos, en 23 minutos posicionó a la Argentina y se posicionó él mismo. Pero no por las maravillas de la Argentina. Yo he hecho un discurso mostrando la cordillera de los Andes que compartimos con Chile, cómo podemos explotarla, la cantidad que significa 56.000 millones de dólares de exportaciones por año, en una década son 560.000 millones de dólares. Entonces mostraba lo que era el potencial de la Argentina rubro por rubro, y yo decía en 23 minutos, yo decía que me compro toda la Argentina. ¿Cuánta gente hubiera leído ese discurso? Nadie. Es un discurso de vendedor típico de cualquier político. En cambio, él llega y les dice, señores, Occidente está en peligro. ¿Y saben por qué está en peligro? Porque los héroes del cambio de la humanidad que cambiaron estos 200 años, que pasamos de una pobreza del 90% de la humanidad al 9%, son ustedes, son los empresarios, son los héroes. Pero ¿saben qué? Ustedes se compraron el discurso de la izquierda y están haciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y en realidad ustedes deberían ser los héroes de la humanidad, que son los que han desarrollado todos los bienes y servicios que transformaron este mundo en un mundo que era miserable hace apenas 150 años a lo que es hoy, un mundo con una potencialidad tremenda. Un poco, ¿no? Es el tema del ajuste que sufre toda la clase media. ¿Qué pensás de eso, ¿no? Con el tema de la suba de tarifas.
Creo que es durísimo la gente de ingresos medios, porque no me gusta hablar de clases, porque yo creo que no hay clases, Sí. pero sí te puedes estar con un ingreso y después ir escalando. Y tenemos que tener movilidad ascendente, movilidad social ascendente, es la clave de que un país tenga éxito. Pero hoy está sufriendo mucho esa gente de ingresos medios que no tiene ayudas como sí tienen a veces la gente de menores ingresos y que ya estaba en un nivel de pobreza, Claro. se mantiene ahí, pero lo que vos sufrís no es tanto el nivel donde estás, sino que mucho más sufrís la pendiente, la declinación. El que baja de un nivel de consumo a un nivel menor, el que tiene que sacar a su hijo de un colegio privado para enviarlo a la escuela pública. Entonces, el que tiene que cambiar su patrón de consumo, o sea, ese cambio hacia abajo, hacia empeorar, eso es muy doloroso. ¿Y qué se puede hacer para vos? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay forma de poder ayudar? Bueno, Que el gobierno yo pueda creo que vos no puedes ayudar a la gran mayoría de la gente. Lo que Claro. tienen que hacer son las reformas lo más rápido posible. Los que pueden ayudar, Claro. por ejemplo, son los senadores aprobando rápido la ley de bases, porque ahí la recuperación es más rápida. Cuanto más rápido haces las reformas, por ejemplo, todo lo que es un shock de desregulación es lo contrario de un costo social, porque vos haces un shock de desregulación, mejora la economía y no hay costos, salvo el que tiene algún privilegio que le está sacando ese privilegio, pero para la sociedad en su conjunto no tiene costos. Le estás dando una liberación, una posibilidad de hacer crecer la torta y eso te va a hacer crecer los salarios. Si aprueban el RIGI, por ejemplo, está tan controvertido, discutido y demás, pero lo cierto es que vos tenés 30.000 millones de dólares esperando para ingresar en minería. ¿Cómo ves la economía en la Argentina en estos momentos, no después de diciembre? Creo que estamos en un momento de cambios radicales, o eso es lo que se está intentando desde el gobierno. Digo radicales porque van de raíz e intentan atacar problemas que hace décadas en la Argentina no se atacan, que después podemos discutir si están bien atacados o no. Por ejemplo, déficit fiscal, las cuentas públicas se está intentando. Es el cuarto mes consecutivo que estamos teniendo superávit gemelos, quiere decir, estamos ahorrando en dólares y en pesos. Eso no pasaba hace más de 2 décadas, de tener 4 meses seguidos de superávit gemelo, tanto en dólares como superávit fiscal dentro de la Argentina. Entonces se está intentando solucionar estos problemas de raíz. Creo que el intento es muy meritorio y está bueno ver algo distinto para mi generación, que por ejemplo, desde que nacimos, yo nací en el 98, sistemáticamente la inflación aumenta. Nunca tuve un año, que, excepto el de pandemia, que fue muy extraño, Sí. que tenías la economía completamente congelada, en el que dije, wow, está bajando la inflación. También estabas encerrada. Estaba encerrada totalmente. Y lo mismo con el crecimiento económico. Hace 2 décadas, si medimos el PIB per cápita, nuestra economía no crece. Entonces, valoro que haya un intento de hacer algo distinto. Después podemos charlar. Creo que hay cosas que se están haciendo muy rápidas o muy abruptas, como el ajuste, y eso tiene consecuencias directas en lo social, que estaría bueno que haya otra sensibilidad. Sí, bueno, es un tema difícil, es un tema, ¿no? Porque también la De situación... calibrar, es un tema más fino. Claro, calibrar fino y vos sos muy joven, vos dijiste, naciste en el 98 y siempre viste la inflación. O sea, yo nací en el 63, muchos años más que vos, y también siempre viví una Argentina inflacionaria y vi pasar millones de billetes con millones de ceros. Y me parece que necesitábamos un shock, así un cambio total. ¿No? Me parece que tampoco no quedaba mucho. O sea, y la situación, ¿cómo ves la situación social? Está bien, porque hablabas, bueno, y esta semana salió el índice de pobreza. O sea, ¿cómo ves eso de la medición de la pobreza? ¿No? Que salió ahora casi 60%, 18% de indigentes. ¿Sabes cómo miden eso? Sí, obvio. Coincido con vos antes que estamos en un momento histórico. Eso creo que nadie lo puede negar y que nos vamos a acordar de este momento, de estos meses que estamos viviendo por años. ¿Cómo se mide la pobreza? Es muy interesante. Se mide por ingresos en la Argentina, con una canasta. Y medís tanto la pobreza como la indigencia. La indigencia es una canasta alimentaria. Lo que te mide es los alimentos básicos que necesita una persona para sobrevivir y para poder estudiar, trabajar. Así se mide la indigencia. Y la pobreza se mide con una canasta que tiene algunas otras cosas, no solo comida, como por ejemplo un celular, que vos me vas a preguntar por qué. Porque la idea, el concepto detrás es que tengas los bienes necesarios para pertenecer a la sociedad, para poder moverte, estudiar. Entonces se mide con la canasta básica total, que no solo tiene alimentos. Aún así, son canastas que hace muchos años no se actualizan en el INDEC. Así que eso, ya INDEC informó que va a lanzar nuevas canastas y es muy interesante, porque ¿cuál es nuestra vara?
¿Con qué Claro. vara estamos midiendo la pobreza? Bueno, con estas canastas, que la medición que conocimos esta semana es de la UCA, dio 55,5% el nivel de pobreza general, pero encima cuando la miras en niños es mayor, que eso Sí. es tremendo porque es nuestro futuro. La UCA es muy seria y tiene una medición muy similar también por ingresos. Así que, ¿qué opino? Que está muy bueno que tengamos este tipo de mediciones privadas porque adelantan al INDEC, que como es un organismo oficial, se demora mucho más en dar a conocer el dato. Este es el del primer trimestre de este año. Y luego la explicación del dato es el poder adquisitivo. Como se mide por ingresos, lo que nos muestra ese resultado es que la inflación es una generadora constante de pobreza y que ningún ingreso, ni los informales ni los formales de nuestra economía, ni las jubilaciones le pudieron seguir el ritmo a la inflación por lo rápido que avanzó. Entonces, lo que nos muestra el dato es eso, el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina. Vamos a cuenta que estamos en una isla, en una economía donde solo estamos nosotros y, por ejemplo, vamos a intentar explicar, si querés, la competencia de monedas, que está muy ligada a la Buenísimo. dolarización. En nuestra isla, el Banco Central, lo vamos a explicar con frutas, dolarización con frutas, lo estoy improvisando. Buenísimo. Emite peras, frutas, muchísimas peras. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés sobreabundancia de peras, primero, la gente las va a dejar de querer y además se te van a empezar a pudrir rápido las peras. Las peras serían los pesos. Ahora, si en nuestra isla que comercializamos con alguna otra empieza a haber manzanas y menos manzanas, van a empezar a tener más valor relativo. Y entonces, a largo plazo, cuando se te empiezan a pudrir las peras y la gente se quiera sacar de encima las peras, baje la demanda, muchos van a querer empezar a tener las manzanas que no se están pudriendo, porque hay menos. Eso es un poco la competencia de monedas y lo que está intentando hacer el gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está diciendo, para que dejen de perder valor mis peras, que es lo que emite mi Banco Central, tengo que empezar a sacar peras de la economía. Entonces, las que estén, las personas las van a valorar más. Ahora, a la vez te va a decir, competencia libre de monedas. Si vos querés usar las manzanas en vez de las peras, podés hacerlo, que eso antes era ilegal en la Argentina, no se podía. Lo primero que hace el DNU que publica Milei es modificar el Código Civil y Comercial y decirte, vos desde ahora, si querés en la Argentina, podés comprarte un alfajor con dólares. O una licuadora en el supermercado con dólares como es en Uruguay. Entonces, en nuestra isla, en nuestra economía, para hacer una conclusión, vas a poder comercializar con manzanas, no hay ningún problema. Y las pone a competir. Y lo que nos va a decir es, comercialicen con lo que ustedes quieran, con peras o con manzanas, y que gane la mejor moneda. Mientras, el Banco Central está trabajando en solucionar el problema de sobreabundancia de peras que se te pudren. Entonces, ¿qué opino de la dolarización? No te soluciona el problema. Vos tenés que solucionar los problemas de fondo, que sería la sobreemisión de pesos en el caso de Argentina o en nuestro ejemplo simple de peras. Y sí creo que lo que está haciendo Milei, él cree que la gente tiene que decidir la moneda en la que quiera comercializar, no se la quiere imponer él, que esto también tiene mucho que ver con esta lógica austríaca y monetarista que tiene él. Entonces le va a dar libre juego a las peras, las manzanas y si querés el real brasilero, que podría ser otra fruta, Sí. una naranja, y que la gente termine comercializando con lo que quiera. En el fondo el problema grave es el déficit fiscal, porque si vos gastás lo tenés que financiar solo de tres maneras, o con impuestos, o con emisión monetaria, o si no, con deuda. Deuda la Argentina no puede seguir pidiendo porque nadie le presta. Emisión monetaria genera inflación y impuestos no quiere aumentar. Entonces, el problema de base está ahí. Te escriben mucho cuando haces esos reels Muchísimo. que haces, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, más que asesora, por ahora no soy asesora, sino más desde un lado de educadora, como soy profesora en la UBA, me apasiona darle herramientas a la gente de cómo invertir y hacerlo realmente desde un lugar honesto y más desde la docencia, que quizás en algún día con algunos clientes termine siendo asesora, hoy no lo soy, no sé qué va a pasar en el futuro, pero lo hago más desde un lado de que creo que todos tenemos, para tener libertad, que tener herramientas de educación financiera que hoy no las tenemos. Cortita, si tuvieras, o a uno que, no sé, $100, 100, ponele, ¿cómo invertirías? O sea, ¿cómo sería? Porque, viste, me dicen que, por ejemplo, tenés que calcular la edad menos 60, por ejemplo, 100 años menos la edad. O sea, yo tengo que ser 60% conservador y 40% por ahí
no arriesgado, pero estar en acciones. ¿Cómo sería tu cartera hoy? Buenísima pregunta. Lo primero que te tendría que decir es, depende cuál sea el objetivo. Por ejemplo, si esos $100 y los quiero destinar a un fondo de mi jubilación, me quiero armar la jubilación, Exacto. bueno, Pues yo estoy ahí, para esa, por eso. Después para los jóvenes. bueno, pero es re importante y como jóvenes a nuestra edad empezar a armarlo, porque es con muy poquito por mes que podés después quizás retirarte con $150.000, con muy poquito por mes, y quizás poniendo $20 por mes. Claro. Entonces, si fuera, por ejemplo, para un fondo jubilatorio, tienen que ser todos instrumentos en dólares y conservadores. Entonces, gran parte en bonos de Estados Unidos, S&P 500, puede ser algo un poquito más arriesgado, un poco en Nasdaq. el triple Q, puede ser Nasdaq QQQ, también, claro. exactamente el QQQ. Esos instrumentos, hay que buscar instrumentos conservadores de bajo riesgo y en dólares, si estamos buscando para una jubilación. Ahora, si me decís, para mis vacaciones en el verano, ¿qué hago hoy con esos $100? Bueno, tenés que hacer algo a corto plazo, pero si tus vacaciones tienen que ser en el exterior, tienen que ser en dólares. Entonces, por ejemplo, obligaciones negociables. Generas un 6-8% en dólares en pocos meses. Y es un instrumento también de bajo riesgo, renta fija. Vos cuando te lo comprás ya sabés cuánto y cómo te va a pagar, que es distinto a meterte en renta variable, en acciones. Entonces, por eso depende mucho del objetivo. Si es para mis vacaciones, algo a corto plazo. Si es para un fondo, para comprarme una casa, para algo más a largo plazo, entonces ahí tenemos que elegir otros instrumentos.